Imagina esto. Duermes profundamente sin darte cuenta de que el peligro se acerca sigilosamente. Un incendio atrapa a tu familia dentro de tu casa. El humo es denso, las llamas se elevan y cunde el pánico. Pero justo cuando toda esperanza parece perdida, tu perro, tu mejor amigo, en quien has confiado durante años, se convierte en tu héroe. Esta es la historia real de cómo un perro valiente salvó a su familia de un incendio mortal, usando solo su instinto, lealtad y puro coraje. Acompáñanos en este viaje conmovedor, que te dejará maravillado por el vínculo inquebrantable entre los humanos y sus peludos protectores. El sol apenas comenzaba a salir sobre el tranquilo suburbio estadounidense. El rocío aún cubría la hierba, y los pájaros cantaban suavemente fuera de las ventanas de una acogedora casa enclavada al final de Maplewood Lane. Dentro de la casa reinaba la paz. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Una suave brisa movía las cortinas, y el zumbido del refrigerador era el único sonido mecánico en la cocina. Era sábado, la clase de mañana que se extiende lentamente, donde cada segundo que pasa se siente como un tesoro. La familia Parker vivía aquí. Eran una familia estadounidense común y corriente. Michael, el padre, trabajaba en la construcción. Sarah, su esposa, era ilustradora independiente y teletrabajaba. Tenían una hija pequeña llamada Lily, que acababa de cumplir un año el mes anterior. Pero el corazón del hogar, dirían muchos, era el padre de George Michael. George estaba jubilado. Se había mudado hacía unos años para ayudar con la llegada de Lily. George estaba jubilateado y voz suave. Pasaba casi todas las mañanas en el porche leyendo una novela o viendo pasar la vida. Su presencia aportaba consuelo y estabilidad a la casa. Tenía historias sabias. Y, lo más importante, un gran amor. Pero George no estaba solo en ese porche. A sus pies, como cada mañana sin falta, yacía Max, el Golden Retriever de la familia. Max no era un perro cualquiera. Era familia. Leal. Dulzura. Sabiduría indescriptible para su edad. Cuando la luz del sol rozó los bordes del porche, Max levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos ámbar escudriñaron el jardín. Sus orejas se movieron nerviosamente. Luego volvió a descansar, apoyando la cabeza suavemente sobre las gastadas zapatillas de George. El anciano se inclinó y le dio unas palmaditas cariñosas. «Y quot, te levantaste temprano y quot», dijo el viejo George. Max dejó escapar un pequeño gruñido de agradecimiento. Dentro, la cocina cobraba vida. Sarah le dio de comer a Lily puré de plátano en su trona. Lily chilló de alegría untándose la fruta pegajosa por las mejillas y la bandeja. Michael, recién duchado, estaba sentado a la mesa tomando café sonriendo mientras observaba las travesuras de su hija. Era una mañana normal en muchos sentidos, pero eso era lo que la hacía perfecta. Todas las familias tienen esos días. Los tranquilos y acogedores. Los llenos de sonrisas, sin recados ni preocupaciones urgentes. No te das cuenta de lo preciosos que son esos momentos, hasta que se van. Afuera, el camión del correo retumbó en la distancia. El vecindario despertó lentamente, las puertas de los garajes se abrieron, los perros ladraron, los aspersores se pusieron en marcha. Pero dentro de la casa de los Parker, el tiempo pareció detenerse en una burbuja perfecta. George finalmente entró con Max pisándole los talones. El perro trotó hacia Lily y le dio un suave hocico. Ella rió y extendió sus dedos regordetes para agarrar su pelaje. Sarah sonrió cálidamente. «Te quiere Max», dijo. Max meneó la cola en respuesta. Cada miembro de la familia tenía un vínculo único con Max. Michael solía llevarlo a correr por las noches. Sarah le hablaba mientras pintaba, llamándolo su asistente de estudio. Y George y Max se entendían a la perfección. En muchos sentidos, eran la sombra del otro. Max había estado con los Parker desde que era un cachorro. 6 años atrás, Michael lo sorprendió con él como regalo de aniversario. Era el más pequeño de la camada, pero en cuanto Sarah lo abrazó, supo que era el indicado. Desde entonces, Max los había acompañado en sus mudanzas, cambios de trabajo, trasnochadas y, ahora, en la paternidad.
Había estado ahí en todo. Esa mañana, cuando el sol salía más alto, y Lily finalmente se cansaba, Sarah la levantó y se dirigió a la habitación del bebé. Michael empezó a ordenar la cocina, enjuagando los platos y limpiando las encimeras. George regresó a su silla con un libro nuevo, y Max se sentó junto a la ventana, con los ojos entrecerrados, siempre observando, siempre escuchando. Entonces, por un instante, algo cambió. Las orejas de Max volvieron a temblar. Olfateó el aire una vez. Luego, 2 veces. Un cambio sutil, tal vez indetectable para cualquier otra persona. Pero Max se puso de pie. Su cuerpo se tensó ligeramente. Caminó hacia la puerta trasera y miró fijamente el pasillo que conducía al garaje. George lo miró. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó dejando su libro. Max no ladró. Pero tampoco se relajó. Se quedó de pie, alerta, con la cola baja. Observando. Esperando. Pero no pasó nada. El momento pasó. Max regresó lentamente a su lugar, aunque sus orejas permanecieron erguidas, vigilantes. George arqueó una ceja, pero le restó importancia. «Debía haber oído una ardilla», murmuró. Sin que todos lo supieran, algo había cambiado. Y Max lo había sentido primero. Pero la casa bañada en calor y luz solar, no daba indicios de lo que se arrastraba en las sombras. Esa noche sería diferente. Esa noche todo cambiaría. Pero por ahora, los Parker estaban a salvo en su santuario, ajenos al peligro que se acercaba silenciosamente. Y Max, fiel a Max, ya estaba en alerta. Max no era solo una mascota. Estaba entretejido en la estructura misma de la vida de la familia Parker. Sus patas habían acolchado el suelo de la sala desde que era un cachorro. Había presenciado sus hitos, cumpleaños, aniversarios, incluso el día en que la bebé Lily llegó a casa del hospital envuelta en una suave manta rosa. Había crecido junto a sus risas, sus penas y sus ritmos diarios. Cuando Michael trajo a Max a casa por primera vez, Sarah acababa de colgar su título de arte en la pared. Eran una pareja joven, llenos de sueños, pero anclados en cosas simples como decorar su primera habitación de bebé y ahorrar para una lavadora nueva. Max fue parte de esos primeros días. Mordisqueaba las esquinas de su sofá. Le ladraba a la aspiradora. Se acurrucaba entre ellos en las noches frías. George, que había perdido a su esposa unos años antes, no esperaba vincularse con el perro. Al principio había sido educado, incluso distante. Pero algo cambió el día que George se cayó en el porche trasero, mientras ponía un comedero para pájaros. Fue Max quien ladró furiosamente, alertando a Michael y Sarah dentro. Desde entonces George y Max habían sido inseparables, compartían la misma silla. George a veces le leía en voz alta por las tardes, jurando que Max realmente lo escuchaba. Había algo único en la forma en que Max interactuaba con cada uno de ellos. Con Sarah era amable y tranquilo, a menudo se quedaba acostado junto a su escritorio de arte durante horas. Con Michael era enérgico, ansioso por buscar, correr y jugar. Con la pequeña Lily era cuidadoso, casi paternal, lamiéndole la leche derramada de los dedos y vigilándola mientras gateaba por el suelo. Y con George, era leal, constante. Un amigo silencioso, que siempre parecía comprender. Había días en que Max se quedaba mirando la puerta principal un momento antes de que Michael llegara a casa, meneando la cola antes de que los faros siquiera tocaran la entrada. Y cuando Sarah estaba estresada o triste, Max simplemente apoyaba la cabeza en su regazo, rozando suavemente su mano con la nariz hasta que volvía a sonreír. No intercambiaban palabras, solo calidez, consuelo, presencia. Decir que Max era solo un perro sería una mentira. Era mitad guardián, mitad confidente, mitad niño, mitad alma vieja. Los Parker a menudo bromeaban con que Max tenía un sexto sentido. Sabía cuando alguien no se sentía bien. Se acostaba cerca cuando la artritis de George se agravaba. Ladró una sola vez cuando Lily tiró de la tapa de un enchufe suelto. De alguna manera Max siempre estaba ahí. Esa noche, mientras el crepúsculo teñía el cielo,
La familia se sentó en el patio trasero bajo las luces de cadena. Sarah mecía suavemente a Lily en sus brazos. Michael daba vueltas a las hamburguesas en la parrilla. George se recostó en una silla de jardín con los ojos medio cerrados. Y Max yacía en el césped con las patas delanteras extendidas, observando a su familia con silenciosa satisfacción. Los grillos cantaban. Una brisa cálida susurraba en los árboles. La risa flotaba por el patio mientras Michael fingía servirle a Max una hamburguesa en un plato. El perro, siempre educado, esperó a que George diera la señal antes de tomar la golosina. «Este perro», dijo George sonriendo, «tiene más modales que yo». Sarah rió entre dientes. «Es el mejor de nosotros». El cielo se volvió azul marino, y las estrellas comenzaron a parpadear para despertar. Lily, ahora somnolienta, yacía en el regazo de Sarah. Max se acercó y se acurrucó a sus pies. Como si supiera, incluso en sueños, que ella podría necesitarlo cerca. Y esa noche, después de que todos entraran, Max se detuvo un momento en la puerta trasera. Miró a su alrededor, con las orejas alerta. El viento traía un olor extraño, no lo suficiente como para preocuparlo, pero sí lo suficiente como para ponerlo alerta. Se quedó mirando la oscuridad durante varios segundos, luego, satisfecho por ahora, entró. La familia se fue a la cama. Las luces se apagaron una por una. Pero Max no se tranquilizó de inmediato. Revisó primero cada habitación. Miró la cuna de Lily, y luego se dirigió a la habitación de George para escuchar el ritmo constante de su respiración. Solo después de eso, cuando la casa estuvo tranquila y segura, Max finalmente se acurrucó en su cama cerca del pasillo. En el silencio permaneció despierto un poco más. Como si supiera que pronto todo estaba a punto de cambiar. Esa noche se sintió diferente. Aunque nadie en la casa de los Parker lo notó al principio, el aire llevaba una sutil tensión, algo justo debajo de la superficie. El vecindario permanecía inmóvil, envuelto en la oscuridad y el ocasional parpadeo de las luces del porche. Dentro de la casa de los Parker, las ventanas brillaban suavemente. La risa se desvanecía a medida que comenzaban las rutinas de la hora de dormir. Sarah ya había arropado a Lily en su cuna en el piso de arriba. La bebé se movió una vez, pero enseguida volvió a dormirse con su conejo de peluche favorito acurrucado contra su mejilla. Michael enjuagó los últimos platos de la cena mientras George dormitaba en su sillón con una manta sobre su regazo y una vieja película del oeste sonando suavemente en la televisión. Max yacía cerca de la puerta trasera, con las orejas moviéndose nerviosamente. Empezó con un olor débil, apenas perceptible, pero para Max fue suficiente. Arrugó ligeramente la nariz, se giró hacia la pared del garaje y volvió a olfatear. Algo andaba mal. Para el olfato humano nada había cambiado. No sonó ninguna alarma. Ninguna luz extraña parpadeó. Solo el silencio habitual de una casa que se prepara para la noche. Pero los instintos de Max susurraban más fuerte con cada segundo que pasaba. Caminó hacia la cocina, se detuvo cerca de la despensa y luego miró al techo. Dejó escapar un gemido bajo. Un sonido que Sarah, que estaba leyendo arriba, no oyó. Michael tampoco lo oyó mientras limpiaba las encimeras. Sus pensamientos ya se dirigían hacia el sueño. Solo George se movió. Max lo llamó aturdido desde la sala de estar. El perro entró sigilosamente y se sentó a sus pies, con las orejas hacia adelante y los ojos fijos en el pasillo. George parpadeó y se ajustó las gafas. «¿Estás bien, chico?» Max no se movió. George se incorporó. La manta se le deslizó de las rodillas. Se inclinó y le dio unas palmaditas en la cabeza a Max, con más curiosidad que preocupación. «¿Hueles algo?» Todavía no hay nada obvio en el aire. Ni humo, ni un destello de llamas. Pero la nariz de Max no mentía. Los minutos pasaban. Michael apagó la luz de la cocina y se dirigió a Gomo. Las escaleras. «Papá Noel», llamó. George saludó con la mano sin mucho entusiasmo. «Hijo Noche». Max permaneció clavado en el sitio. Volvió a olfatear, ahora más agudo. Más seguro. Entonces se oyó un leve estallido. Suave como un globo que estalla a 2 habitaciones de distancia. Michael se detuvo en el tercer escalón con la cabeza ladeada. «¿Oyes eso?» George asintió lentamente. «Sí». Un segundo estallido. Esta vez más fuerte.
Michael se giró y regresó a la cocina. Al cruzar la puerta, lo olió. Plástico quemado. Un escozor acre en la parte posterior de su garganta. Entonces lo vio. Una delgada columna de humo se elevaba desde detrás de la pared de la despensa. ¡Sarah!, gritó. «¡Traigan a Lily!». George se levantó de un salto de su silla. Max ladró fuerte y agudo, corriendo hacia las escaleras mientras Sarah salía a toda prisa. «¿Qué pasa?», gritó ya, volviéndose hacia la habitación de Lily. Michael abrió de golpe la puerta de la despensa. La fuente estaba detrás de la pared, quizás eléctrica, del lado del garaje. El olor se hizo más fuerte. Fuego. Real. Y creciendo. Cerró la puerta de golpe y corrió a buscar el extintor cerca del pasillo. Pero Max ya estaba delante de él corriendo escaleras arriba. El humo comenzó a subir al techo del pasillo como una marea lenta y oscura. Max ladró furioso afuera de la habitación de Lily. Sarah salió corriendo con el bebé en brazos tosiendo con los ojos abiertos. George los encontró en lo alto de las escaleras. «¡Abajo!», gritó Michael. «Intentaré frenarlo». Pero el fuego fue más rápido. Más rápido que la lógica. Más rápido que el control. Comenzó a extenderse por las paredes, con un resplandor rojo furioso ahora visible, bajo el marco de la puerta de la despensa. Max se giró y bajó corriendo las escaleras junto a Sarah y George, guiándolos hacia la entrada de la casa. Michael pulsó el extintor pero chisporroteó débilmente. El fuego rugió con más fuerza. La casa, su refugio, se estaba convirtiendo en una trampa. Pero Max no se iría sin todos. Ladró y subió corriendo las escaleras. «¡Michael!», bramó George. «¡Vamos, hijo!». Y a través del humo cada vez más denso, Michael finalmente emergió. Tosía, con los ojos llenos de hollín en la camisa. Max ladró de nuevo, mordisqueando ligeramente la manga de Michael, impulsándolo a avanzar, instándolo a moverse más rápido. Juntos, la familia salió a trompicones por la puerta principal, tosiendo, sacudidos, descalzos sobre el césped. Detrás de ellos, las llamas brotaron de una ventana trasera. La noche estalló con sirenas, vecinos saliendo a raudales a los jardines, teléfonos en mano, luces destellantes. Pero los Parker estaban a salvo. Porque Max lo sabía. Porque Max les había advertido. Porque Max no había dejado a nadie atrás. Ahora estaba de pie en el centro de ellos, con la cola inmóvil, los ojos vigilantes, como si esperara que se revelara más peligro. Michael se dejó caer de rodillas y abrazó al perro. «Nos salvaste», susurró. Max se lamió la cara, y finalmente se sentó con calma junto al cochecito de Lily con los ojos todavía puestos en la casa. Esperando. Observando. Vigilando. El humo se espesó rápidamente. Ese penetrante olor químico se aferró al aire y quemó la parte posterior de la garganta de Sarah, mientras sostenía a Lily con fuerza contra su pecho. La bebé se movió y gimió, pero no lloró, seguía medio dormida, su pequeño cuerpo no se dio cuenta del peligro inminente. Max corrió alrededor de ellos ladrando con insistencia. Su cola estaba rígida, las orejas erguidas, los músculos tensos con energía. Era como si cada nervio de su cuerpo gritara el mismo mensaje. «¡Fuera! Ahora!». Michael dejó caer el extintor. Las llamas eran demasiado profundas, escondidas dentro de la pared del garaje. El fuego era invisible, pero su presencia era innegable. El calor comenzó a irradiar desde la despensa, una fuerza sutil, pero inconfundible, que se hacía más fuerte a cada segundo. «Tenemos que irnos», dijo Michael tratando de mantener la calma. «Tenemos que irnos ahora». George ya estaba en el pasillo jadeando levemente por el humo. «Abriré la puerta principal», dijo tosiendo una vez y cubriéndose la piscicupón. Boca con una manga. Max corrió delante de él, pero de repente se detuvo a mitad de las escaleras. Su cuerpo se puso rígido. Se giró y miró a Sarah, Lily y Michael, luego gruñó por lo bajo. «¿Qué pasa?», preguntó Sarah bajando hacia el rellano. Justo entonces, un golpe sordo sacudió las paredes. Una explosión amortiguada del garaje. Las luces parpadearon. Luego se apagaron por completo.
El pasillo se hundió en una penumbra ahora iluminada solo por un tenue resplandor naranja parpadeante que se reflejaba a través de los zócalos y el suelo de la cocina. El fuego ya no se arrastraba. Marchaba rápido. El garaje está completamente involucrado, dijo Michael rápidamente. No pases por delante. El fuego se mueve demasiado rápido por ese lado. Sarah se dio la vuelta. Entonces, ¿cómo? Por detrás, dijo Michael. La puerta corrediza de la sala de estar. George comenzó a moverse lentamente protegiéndose los ojos, mientras el humo inundaba la escalera. Pero cuando llegaron a la sala de estar, la realidad los golpeó. El fuego ya había alcanzado la pared del fondo. Las cortinas ardían. La viga de madera sobre la puerta crujió con un rojo brillante. La salida estaba bloqueada. «¡Ventana!», gritó Michael con voz ronca. «¡Salgamos por la ventana!». Corrió hacia la pared lateral tirando del viejo pestillo, pero los años no habían sido benévolos con el marco. Se atascó. Tiró más fuerte. El humo ahora se elevaba sobre sus cabezas. El fuego en la cocina se extendió como una marea creciente que lamía el techo y se arrastraba hacia ellos. Sarah cubrió la boca y la nariz de Lily con su camisa. El bebé tosía ahora con los ojos abiertos y llorosos. Max ladró de nuevo, un sonido agudo, y subió corriendo las escaleras. «¿Qué está haciendo?», preguntó Sarah asustada. «No lo sé», dijo Michael gruñendo mientras forzaba la ventana a abrirse un centímetro más. Entonces lo oyeron. Ladridos. Rasguños. Desde arriba. George se giró tambaleándose por el pasillo de vuelta a las escaleras. «¡Max!», gritó. Un momento después, el Golden Retriever regresó arrastrando una toalla en la boca. Empapado. La había husmeado en el lavabo del baño, abrió el grifo y regresó con la única protección que pudo encontrar. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. «Buen chico». Max dejó caer la toalla mojada a los pies de Sarah, y la arrojó hacia Lily con el hocico. Ella la envolvió alrededor de la bebé instintivamente. Max ladró de nuevo y luego se giró hacia el pasillo, hacia las escaleras que conducían a la habitación de invitados del segundo piso. «Esa ventana», dijo George de repente, «es más grande, se abre más fácil». Michael asintió. Max ya estaba corriendo. La familia no dudó. Michael cargó a Lily en brazos con cuidado, manteniendo la toalla húmeda envuelta alrededor de su pequeño cuerpo. Sarah se mantuvo cerca, con una mano en la espalda de su esposo y la otra agarrando firmemente la muñeca de George. Max abrió la marcha, subiendo las escaleras de dos en dos, deteniéndose solo para mirar atrás y ladrar con urgencia cuando alguien se quedaba atrás. El humo había llegado al segundo piso, filtrándose por las puertas y enroscándose en el techo como un fantasma. Cada respiración era más fuerte que la anterior. La tos de George se hizo más intensa y Michael rodeó los hombros de su padre con el brazo para ayudarlo a subir los últimos escalones. La puerta de la habitación de invitados estaba abierta. Max corrió adentro, saltó a la cama y pegó las patas a la ventana. Ladró de nuevo y luego los miró como diciendo, «Aquí. Este es el camino». Michael corrió hacia la ventana. A diferencia de la de abajo, ésta se movía suavemente. Años de desuso no la habían sellado. La deslizó para abrirla dejando entrar una bienvenida ráfaga de aire frío de la noche. Debajo solo un piso caía al césped del patio trasero. Un salto manejable, pero con el bebé y George no sería fácil. Sarah, Michael dijo. «Tú primero. Ayudaré a Lily abajo». Sarah asintió con manos temblorosas y balanceó sus piernas sobre el alféizar de la ventana. Se quedó allí un segundo, antes de soltarse, aterrizando en el césped con un golpe suave y tropezando hasta las rodillas. Michael se giró y colocó a Lily suavemente en los brazos de George. «Sosténgala, papá. Solo hasta que me acueste». George acunó a la bebé contra su pecho, sus pequeños puños agarrando la toalla húmeda, sus mejillas sonrojadas por el calor. Max estaba de pie junto a ellos, su cuerpo presionado protectoramente al costado de George. Michael se subió al alféizar de la ventana, se agachó y saltó. El impacto lo sacudió a través de las piernas, pero ya estaba de nuevo de pie con los brazos en alto. «¡Pásala!», gritó. George bajó a Lily con cuidado. Michael se estiró, la agarró con fuerza y la bajó en sus brazos. Sarah estuvo allí en un instante,
envolviéndose alrededor de su bebé con lágrimas corriendo por su rostro surcado de hollín. Ahora era el turno de George. Dudó en la ventana. El humo era más denso ahora, y el techo crujió sobre él. Max le dio un codazo en la pierna como diciendo: «Puedes hacerlo». George miró al perro con ojos llenos de amor y dolor. «Vamos, Max», dijo ahogándose con el humo. «Tú primero». Max lo miró fijamente. Luego retrocedió 2 pasos. Corrió hacia adelante, y saltó por la ventana abierta en una mancha dorada. Aterrizó con fuerza, tropezó pero se levantó moviendo la cola débilmente. Entonces George se subió al alféizar. Miró hacia abajo solo 2,5 metros, tal vez 3,5 metros. Pero para alguien de su edad, se sentía como un cañón. Michael y Sarah estaban abajo con los brazos extendidos. «¡Papá, salta!», gritó Michael. «¡Te tenemos!». La casa gimió de nuevo. Entonces George saltó. Cayó torpemente al suelo y gritó. Pero Michael le ayudó a sentarse. Temblaba, pero estaba vivo. Y estaban fuera. Mientras se alejaban de la casa, las ventanas tras ellos se hicieron añicos con un ensordecedor estallido. Las llamas estallaron en la sala de estar, y subieron hacia el cielo en una aterradora columna. Michael, Sarah, George, Lily y Max estaban juntos en el patio, tosiendo y llorando, abrazados, mientras su casa era consumida por un rugido de calor y luz. El aullido de las sirenas se oía a lo lejos, cada vez más fuerte. La ayuda estaba en camino. Pero el verdadero rescate ya había ocurrido. Max, su amado Golden Retriever, el guardián invisible, había actuado antes de que las llamas los reclamaran. Él lo sabía. Él los había guiado. Él los había salvado. George acercó a Max, enterrando su rostro en el pelaje del perro, susurrando una y otra vez: «Gracias, gracias, chico». Y Max simplemente se inclinó más cerca, como si dijera: «Por supuesto. Eres mi familia, déjame llevarte de vuelta, antes del fuego, antes de las sirenas, antes de que Max se convirtiera en héroe». En el centro de esta historia, hay una familia americana normal y corriente. De esas que te cruzas por la acera y sonríes sin saber su historia. Pero tras la puerta de su casa azul pálido en Maplewood Lane, vivía algo realmente especial. Esta casa no era lujosa. 2 pisos contra ventanas blancas, un pequeño porche con un columpio de madera crujiente y parterres de flores en la entrada. Pero lo que la hacía brillar era la gente que había dentro. Primero estaba George. George era el abuelo jubilado, sabio y amable. Amaba los libros, el café solo y las mañanas tranquilas. Casi todos los días lo encontrabas en el porche meciéndose lentamente con un libro de bolsillo desgastado en una mano, y Max a sus pies. Sí, Max. Escucharás ese nombre a menudo. Max no era solo un perro. Era familia. Un Golden Retriever de ojos dulces y un pelaje como la luz del sol. Ya tenía 6 años, pero aún conservaba la energía de un cachorro cuando Lily reía. Lily era la bebé de la familia, con solo 1 año. Pero volvamos a George. Había perdido a su esposa hacía algunos años. El tipo de pérdida que no desaparece realmente, no. Pero mudarse con su hijo Michael y su nuera Sarah, le había traído paz. Y Max llenaba los espacios tranquilos. Sin ladridos. Sin alboroto. Simplemente siempre, allí. El hijo de Michael, George, tenía poco más de 30 años. Un tipo sólido. Trabajaba muchas horas administrando proyectos de construcción en toda la ciudad. Tenía manos callosas, ojos cansados, pero un corazón tierno. No hablaba mucho, pero cuando le sonreía a su hija se podía sentir el amor que irradiaba de él. La esposa de Sarah Michaels, ahora era la luz de la casa. Una ilustradora independiente que trabajaba desde casa. Veía el mundo en colores y bocetos, y de alguna manera encontraba tiempo para cuidar a un niño pequeño, cocinar la cena, y reír en medio del caos. Ella era el pegamento. La voz cálida en la cocina. La que llamó a Max su primer bebé porque, seamos honestos, durante 6 años lo fue. Y luego estaba Lily. La pequeña Lily. 1 año llena de vida y ya mejor amiga de Max. Ella lo llamaba Maa. No perro.
No cachorro. Solo Ma. Chet se tambaleaba tras él por el pasillo con las manos extendidas y riendo cada vez que meneaba esa gran cola esponjosa. Y Max era tan gentil. Siempre un paso adelante, cuidadoso de no derribarla, siempre observando. Cada mañana la casa seguía un ritmo, George en el porche con su libro, Michael en la mesa tomando café revisando correos electrónicos, Sarah alimentando a Lily con puré de plátano tarareando algo suave. Y Max siempre en medio de todo moviendo la cola, ojos suaves, orejas erguidas. Siempre observando. Siempre listo. Verás, esto no era solo una familia con un perro. Esto era una manada. Se pertenecían el uno al otro de una manera que las palabras a veces no pueden explicar. Y ese vínculo, esa conexión, era del tipo que no se rompe. Ni siquiera bajo el peso del humo, las llamas y el miedo. Pero aún no estamos allí. Ahora mismo las cosas siguen en calma. El mundo todavía se siente seguro. Y Max simplemente está acostado a los pies de George, mirando la luz de la mañana bailar en el patio. Pero en el fondo, algo en él ya lo sabe. Algo viene. Y estará listo. Ahora hablemos de Max. No solo su apariencia, sí, era una belleza. Pelaje dorado que brillaba a la luz del sol. Orejas caídas que se animaban con cada sonido y ojos tan profundos, tan conmovedores. Era como si pudiera leer tus pensamientos. Pero eso no era lo que hacía especial a Max. Era quien era él. Ya sabes cómo algunos perros simplemente saben, como si no necesitaran palabras. Sienten cosas. Entienden cosas. Ese era Max. No había sido entrenado para rescate, ni antecedentes militares ni trucos llamativos. No necesitaba eso. Lo que tenía era corazón. Desde que era un cachorro, Max era diferente. Nunca le gustaron los ruidos fuertes. Odiaba los fuegos artificiales. Pero si Lily lloraba, estaría allí en segundos. Si Sarah tan solo sollozara, Max le empujaba la mano con la nariz como diciendo, Iquot. Oye, estoy aquí. Iquot. Tenía este sexto sentido para las emociones. Como si estuviera programado no solo para vivir junto a la familia, sino también para llevar sus sentimientos. George el abuelo. Max era su sombra. Donde quiera que George iba, Max lo seguía. A cada paso. Del porche a la cocina. De la cocina al jardín. Del jardín al garaje. Siempre un paso detrás de tranquilo y calmado. El viejo solía bromear. Este perro me conoce mejor que yo mismo. Y honestamente probablemente no estaba equivocado. Ahora con Lily era como si Max hubiera nacido para ser su guardián. Incluso cuando todavía gateaba, Max se acostaba a su lado. No solo cerca. A su lado. Cola metida. Cabeza gacha. La dejaba agarrarle las orejas, golpearle la nariz, reírse entre dientes en su pelaje. Nunca gruñó ni se inmutó. Él simplemente aceptó su amor. Y se lo devolvió 10 veces más. Michael no era del tipo demasiado emocional. Pero incluso él tenía debilidad por Max. Cada vez que entraba por la puerta después del trabajo, con las botas llenas de polvo, Max estaba allí. Esperando. Cola golpeando el suelo, boca abierta en esa sonrisa tonta de retriever. No importaba lo malo que fuera el día, ese momento en sí lo hacía mejor. Y Sarah juraba que Max podía entender inglés. Max, ve a buscar la manta de Lily, diría medio en broma, y maldita sea si no volvía trotando con ella. Max se sentó junto a la trona mientras yo cocinaba. Listo. No era solo un perro, era el corazón de esa casa. Traía calma durante las rabietas, compañía en las mañanas solitarias, un cuerpo cálido para llorar en los días difíciles. No pedía nada, solo estar cerca de los suyos. Y ellos le daban amor a cambio. Golosinas, por supuesto. Tenía unas galletas de mantequilla de cacahuete favoritas. Sarah las horneaba ella misma a veces. George solía darle tocino a Max a escondidas cuando nadie veía. Lily una vez intentó compartir su chupete. Max se negó cortésmente. Pero aquí está la cuestión. Por muy conectados que estuvieran todos con Max, ninguno de ellos entendía realmente cuán profundo era ese vínculo. Todavía no.
porque hasta ahora Max nunca había necesitado ser más que una mascota. Pero pronto sería llamado a algo más grande. Sus instintos, su lealtad, ese misterioso conocimiento en su interior, todo iba a ser puesto a prueba. Y cuando llegara ese momento, cuando el humo llenara el aire y el tiempo se agotara, Max no dudaría. Actuaría. Protegería. Y haría lo que nadie más podía hacer. Pero por ahora seguía en silencio. Solo una familia. Y un perro como ningún otro. Sabes que son las pequeñas cosas las que realmente te muestran lo fuerte que es un vínculo. Y en esa casa, en esa calle tranquila en medio de un pueblo estadounidense común, el vínculo entre Max y su familia se mostró en las formas más pequeñas y hermosas. Empecemos con las mañanas. Todos los días, Max era el primero en despertarse. Bueno, técnicamente George lo era, pero Max ya estaba sentado junto a la puerta del dormitorio moviendo la cola, listo para seguirlo como un silencioso compañero de patrulla matutino. George se arrastraba hasta la cocina, ponía la cafetera, y Max se sentaba con las orejas erguidas como, «Muy bien, viejo, ¿qué hay en la agenda de hoy?» Sin ladridos, sin caos, solo presencia. Se sentaba allí mirando el amanecer con George. Tranquilo y leal, no era llamativo, pero lo significaba todo. Luego vino la risa de Lily. Esa fue la señal para que toda la casa cobrara vida. Y cuando esa niña rió, Max se iluminó. Jurarías que estaba sonriendo con la lengua afuera girando en pequeños círculos. La adoraba. A veces Sara colocaba a Lily sobre una manta en el suelo de la sala mientras doblaba la ropa. Max se acomodaba junto a la bebé, no muy cerca ni muy lejos, justo en su punto justo. Observándola, asegurándose de que nadie la tocara, que ningún juguete se atascara, que ningún rollo la llevara demasiado lejos. Como un ángel guardián dorado. Eso no se podía enseñar. Eso era amor. Profundo amor animal. Y Michael, el protector de la casa, el proveedor, el que arreglaba las cosas. Bueno, incluso él tenía debilidad por Max. Después de largos días, cruzaba esa puerta cansado hasta los huesos. Y allí estaba Max. Cada vez. Sin rebotar ni saltar. Simplemente allí. Un silencioso recordatorio. Ahora estás en casa. Está bien. Y a veces, solo a veces. Michael se arrodillaba, y rodeaba el cuello de Max con los brazos, hundiendo la cara en ese pelaje dorado, como un hombre que sabía que finalmente podía exhalar. Eso es lo que Max les daba paz a todos. Les daba paz. Incluso Sara, en sus momentos de tranquilidad. Cuando Lily dormía la siesta y la casa seguía allí, se encontraba sentada en el sofá, con un cuaderno de dibujo en su regazo, y Max se acurrucaba a sus pies. Solo el sonido de su lápiz rascando papel, y su respiración lenta era suficiente para calmar al mundo, y todos dirían lo mismo si les preguntaras. No sabemos cómo lo hace. Solo lo sabe. Max nunca había necesitado una correa a menos que estuvieran caminando. Nunca había destruido nada, nunca ladrado innecesariamente. Cuando sonaba el timbre, se paraba entre la familia y la puerta principal, no agresivo, solo alerta. Vigilante. Él era equilibrado, como si supiera que su papel era más que menear la cola o ir a buscar palos, era un alma en sintonía con su gente, y lo sentían. Podías verlo en los ojos de George, cuando rascaba a Max detrás de las orejas. En la voz de Sara, cuando le contaba historias sobre él a su madre por teléfono. En la forma en que Lily se reía cuando Max le lamía los dedos. En los silenciosos asentimientos de Michael cuando Max estaba a su lado en la cerca del patio trasero. Estos no eran solo momentos compartidos, estaban cosidos en la tela de sus vidas. Y la cosa es, que no lo pensaron dos veces. Porque cuando el amor es tan constante y normal, empiezas a creer que siempre estará ahí. Pero nada dura para siempre, ¿verdad? Porque mientras estos preciosos momentos ordinarios se desarrollaban, algo más se agitaba. Algo que lo pondría a prueba todo. La paz, la rutina, el ritmo del amor que habían construido, todo estaba a punto de sumirse en el caos. Y cuando llegara ese momento, cuando el humo se elevara y el calor presionara por todos lados,
llegarían a comprender lo extraordinarios que eran realmente sus días ordinarios. Porque Max no era solo una mascota, era su ancla, su silenciosa fuerza. Y estaban a punto de necesitarlo más que nunca. Si había una persona en la casa a la que Max estaba más pegado, era George. George y Max eran una pareja, como dos almas viejas que se entendían sin decir una palabra. Cada mañana, como un reloj, George tomaba su café, salía al porche con su novela en la mano, y allí estaba Max moviendo la cola, caminando delante a solo unos metros como vamos compañero. George tenía esa forma suave de hablar. No muchas palabras, pero siempre amable. Y Max no necesitaba órdenes, solo las seguía. Se sentaba junto a la silla, cabeza en el pie de George, ojos medio cerrados, cola golpeando lentamente la madera del porche. A veces George se reía entre dientes y decía, «¿Sabes, Max? Eres la mejor compañía que un hombre podría pedir». Y Max golpeó su cola una vez como yo sé. Verás, George no era tan rápido como solía ser. Sus rodillas crujían un poco cuando se levantaba. Le dolía la espalda más a menudo de lo que no. Pero Max siempre igualaba su ritmo, caminando a su lado en el patio, o por el camino de entrada para revisar el correo. Nunca delante. Nunca tirando. Siempre a su lado. Los vecinos se detenían y saludaban. Algunos sonreían y decían, «Ustedes dos hacen un gran equipo». Y George se reía. Bueno, él me mantiene fuera de problemas. Pero todos sabían que era más profundo que eso. Max tenía esta extraña sensación de cuando George se sentía mal. Ya sabes, esos días en los que la memoria se vuelve borrosa, donde la soledad se cuela incluso cuando la casa está llena. En esos días Max nunca se apartaba de su lado, ni por un segundo. Empujaba suavemente el brazo de George, o apoyaba su cabeza en el regazo de George. A veces incluso traía uno de los juguetes de Lily y lo dejaba caer a los pies de George como si dijera, y quote, «Oye, sonríe para mí», y quote. Y funcionaba. Porque George se reía, cogía ese patito de peluche baboso, y lo lanzaba sin mucho entusiasmo por la habitación. Y Max, bendito sea, corría como si fuera el mejor juego del mundo. Pero esto es lo que realmente enamoraba a la gente. Todas las noches, sin falta, Max acompañaba a George a la cama. Nadie se lo decía. Simplemente lo sabía. George se levantaba del sofá, se estiraba un poco, y Max trotaba justo detrás de él por el pasillo. Y una vez que George estaba bajo las sábanas, Max se sentaba a los pies de la cama, hasta que oía esas lentas y constantes respiraciones del sueño. Entonces, y solo entonces, se acurrucaba en su alfombra y descansaba. No era solo compañía. Era devoción. Y George no era tímido al respecto. Siempre que la gente preguntaba por Max, sus ojos se iluminaban. Ese perro, decía, no es solo inteligente. Es algo más. Tiene alma. Incluso tenía una foto enmarcada de Max en su mesita de noche, justo al lado de una foto de su difunta esposa. Eso es lo mucho que Max significaba para él. Así que cuando pienses en lo que Max hizo después en ese momento aterrador en esa casa llena de humo y llamas, recuerda esta parte. Recuerda el porche. Las mañanas tranquilas. Los paseos. La comprensión silenciosa entre un anciano y un perro que nunca necesitó que le dijeran qué hacer. Porque lo que Max hizo en el caos, eso vino de un lugar de puro amor. Y George, bueno, George siempre lo supo. Lo decía de vez en cuando nadie más escuchaba. Le daba una palmadita a Max en la cabeza, lo miraba a los ojos y susurraba. No sé cómo tuve tanta suerte contigo, muchacho. Y Max simplemente volvía a recostar la cabeza, y se quedaba quieto. Sabes que hay algo realmente especial en el vínculo entre una familia y su perro, especialmente cuando ese perro ha demostrado una y otra vez que no es solo una mascota sino un verdadero miembro de la familia. Max no era solo un perro cualquiera para los Parker. No, era su protector, su compañero y su amigo. Tomemos a Sarah como ejemplo. Max no solo estaba allí para los momentos divertidos, aunque ciertamente le encantaba jugar a buscar y perseguir su cola. Para Sarah, Max era su consuelo. Siempre que la vida se sentía abrumadora, cuando las exigencias de ser madre,
esposa e ilustradora independiente se acumulaban. Max estaba allí. La empujaba suavemente con la nariz, ofreciéndole un apoyo silencioso. En esos pequeños momentos, Max de alguna manera sabía exactamente lo que necesitaba y siempre encontraba la manera de hacer las cosas un poco más fáciles. Michael tenía una conexión similar con Max. Tenían su lado juguetón. A Max le encantaba perseguir la pelota sin importar cuántas veces Michael la lanzara. Pero Michael sabía que Max no solo estaba allí para jugar. Max era su constante, el que siempre estaba allí, después de un duro día de trabajo, meneando la cola, ansioso por saludarlo con ese amor incondicional que le era familiar. Y luego está George. Si recuerdas, George perdió a su esposa hace un par de años. Después de eso, la vida se sintió diferente. Le costaba encontrar alegría en las cosas. Pero Max estaba allí, sentado en silencio a su lado, ya fuera durante sus tranquilos paseos por el vecindario, o en esas tranquilas mañanas en el porche. George no tenía que decir una palabra. Max simplemente estaba presente. No necesitaba mucho. Solo estar allí con George era suficiente. Ahora la pequeña Lily aún no tenía palabras para describirlo, pero compartía su propia conexión con Max. Se reía cuando Max le lamía la cara o la acariciaba suavemente. Y Max, siendo el gigante gentil que era, se sentaba pacientemente a su lado dejándola tirar de su pelaje, siempre moviendo la cola. Era su juego, un dulce juego tácito de amor. Con el paso de los días, Max se convirtió en algo más que un perro en la vida de los Parker. Era parte del latido de la familia. No era solo un perro, todos lo sabían. Max es familia. Pero ya sabes, en la vida las cosas cambian cuando menos te lo esperas. Y los Parker no lo sabían, pero esa noche ordinaria que parecía igual a cualquier otra, estaba a punto de convertirse en algo inimaginable. Max no tenía idea de que la noche tranquila y pacífica que estaban disfrutando pronto se convertiría en un caos. Pero los instintos de Max se activaron antes de que nadie más lo notara. Algo no estaba bien, Max podía sentirlo. Y pronto los Parker se darían cuenta de lo mucho que dependían de su fiel compañero. Max estaba a punto de mostrarles lo profundo que era su amor y protección. Así es. Max estaba a punto de convertirse en el héroe. El perro en quien confiaban con sus corazones ahora los salvaría sin dudarlo un momento. Y cuando todo terminara, y el humo se disipara, nunca volverían a mirar a Max de la misma manera. Él no era solo su perro. Él era su salvador. Era solo otra tarde para la familia Parker. Imagínelo. La suave luz del sol poniente filtrándose a través de las ventanas. El tipo de hora dorada y pacífica que hace que todo se sienta tranquilo y sereno. La casa estaba en silencio excepto por el suave zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de los viejos pisos de madera. Michael estaba terminando algunas cosas en el garaje. Había estado trabajando en algunas reparaciones tratando de preparar la casa para el invierno. Sarah estaba en la cocina revolviendo una olla de estofado, y Lily, ella estaba gateando, jugando con sus juguetes y riendo mientras intentaba ponerse de pie, aún encontrando su equilibrio como una niña de 1 año. Afuera, Max estaba descansando en el porche, su lugar favorito para relajarse. Tenía la cabeza apoyada en sus patas, los ojos medio cerrados, mientras los últimos rayos de sol calentaban su pelaje. Era pacífico. Pero aunque todo parecía tranquilo, aunque el mundo exterior parecía perfecto, había algo acechando en el fondo, algo que Max podía sentir, algo que ninguno de los humanos podía. Ahora sabes que a veces, cuando todo parece demasiado tranquilo, puede ser casi desconcertante. Bueno, fue justo así. El aire se sentía pesado, casi sofocante. Pero a Max no le preocupaba el aire, estaba prestando atención a otra cosa, algo mucho más serio. Max siempre había sido observador, siempre consciente de su entorno. Si alguna vez has tenido un perro, sabes que a veces pueden sentir las cosas antes que nosotros. Tal vez sea la forma en que oyen cosas que nosotros no podemos, o tal vez simplemente, la forma en que pueden sentir los cambios en el entorno. Fuera lo que fuese, Max tenía una profunda comprensión instintiva de cuando algo andaba mal. Era en momentos como este, en la calma antes de la tormenta, cuando veías a Max más alerta,
No estaba ladrando, todavía no. No estaba entrando en pánico. Solo estaba observando. Y podía sentir que algo andaba mal. El aire en la casa, a pesar de la atmósfera acogedora, había comenzado a cambiar. El leve olor a algo quemándose, algo tenue pero distintivo, comenzaba a enroscarse en el aire. La nariz de Max se crispó, sus orejas erguidas. Se quedó quieto lentamente sin ladrar, solo olfateando, explorando el ambiente a su alrededor. Sarah, que había estado cortando verduras, no se dio cuenta al principio. Tampoco Michael, que todavía estaba en el garaje. Lily era demasiado pequeña para entender. Pero Max sabía que algo no estaba bien. Giró la cabeza mirando hacia la cocina y luego a la sala de estar. Se acercó a la puerta, olfateando alrededor de los bordes de la habitación, caminando en pequeños círculos. Su cuerpo estaba tenso ahora. Podía olerlo más claramente. Algo se estaba quemando. Y entonces en ese momento sucedió. Un crujido bajo, casi como el sonido de una rama rompiéndose en el bosque, rompió el silencio. La casa estaba en silencio y luego chasqueó. Una pequeña voluta de humo casi invisible salió en espiral de detrás de la pared, justo encima de la cocina. El cuerpo de Max se puso rígido. Sus orejas estaban firmes ahora y sus ojos se abrieron de par en par. Su cola, que momentos antes se había meneado perezosamente, ahora estaba quieta. Ya no era solo una corazonada. Era real. Max ladró. Una vez. Lo suficientemente fuerte como para que Sarah lo oyera por encima del zumbido de la cocina. Sarah se giró confundida y miró al perro. Max ya se había acercado a la puerta, paseándose de un lado a otro con urgencia. Tenía los ojos muy abiertos, su cuerpo tenso con una inconfundible sensación de urgencia. Y Sarah, aunque aún no veía el peligro, percibió el cambio en el aire. El comportamiento de Max ya no era solo energía juguetona, era algo completamente distinto. Antes de que Sarah pudiera reaccionar, Max ladró de nuevo. Su llamada fue aguda, más insistente esta vez. Dejó el cuchillo y corrió hacia la puerta siguiendo los frenéticos movimientos de Max. No tardó mucho en comprender de qué intentaba advertirla. El pomante es diapilum venta pacientam. Aire ahora se sentía denso por el humo y el crujido se había vuelto más fuerte, inconfundible. La casa estaba en llamas. Max lo supo mucho antes de que nadie más pudiera imaginarlo. Con su forma silenciosa de ser, lo había presentido. Lo había olido en el aire, lo sentía en los huesos y había intentado advertirles. Pero ahora, el humo se espesaba. Las llamas comenzaban a crecer y la familia Parker estaba a punto de enfrentar el momento más aterrador de sus vidas. La advertencia de Max había llegado justo a tiempo. Y como pronto verás, fue entonces cuando la verdadera fuerza de Max brillaría. En el momento en que Sarah se dio cuenta de que la casa estaba en llamas, su corazón dio un vuelco. No era solo el olor a humo en el aire ni los crepitantes sonidos cada vez más fuertes, sino la pura realidad de la situación. El calor del fuego parecía filtrarse por las paredes y el calor era palpable, casi sofocante. El primer instinto de Sarah fue agarrar a Lily. Miró hacia la cuna en la esquina de la habitación, pero el humo ya se espesaba y entraba desde el pasillo. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Max, sintiendo el pánico creciente en Sarah, no dudó. Ya estaba a su lado, ladrando de nuevo con urgencia, como diciéndole que se moviera para salir. Sarah agarró a Lily, que todavía estaba medio dormida. Sus pequeños brazos se agitaban confundidos mientras su madre la recogía y corría hacia la puerta. Pero el pasillo estaba denso de humo, y el calor del fuego comenzaba a volverse insoportable. Sarah sintió una oleada de pánico subir por su pecho. ¿Dónde estaba Michael? ¿Estaba bien? ¿El fuego estaba bloqueando la puerta principal, Michael?, gritó. Pero su voz apenas se oía por encima del creciente rugido de las llamas. Podía oír el crujido, el sonido de algo rompiéndose, y sabía que el fuego ya se había extendido sin control. Ya no era un pequeño incendio en la cocina, se estaba apoderando, devorando todo a su paso. Michael, al oír la voz frenética de Sarah, salió corriendo del garaje ya cubierto de una fina capa de sudor por el calor. Podía ver las llamas lamiendo las paredes desde detrás de la puerta. «¡Salgan! ¡Tenemos que irnos ya!», gritó mientras corría hacia Sarah y Lily.
La casa ya no era segura. Cada segundo era crítico. Pero cuando Sarah miró a su alrededor con pánico, se dio cuenta de que estaban atrapados. Las ventanas eran demasiado altas para salir, y el humo había llenado cada rincón de la casa. No había forma de escapar por el frente. La puerta trasera estaba bloqueada. Su salida había sido cortada. Max fue el primero en actuar. Ya estaba en movimiento zigzagueando entre Sarah y Michael con la cola metida y el cuerpo pegado al suelo. Ladró de nuevo, pero esta vez no era una advertencia. Era una llamada a la acción. Max no estaba simplemente allí parado. Se movía de un lado a otro como si dijera, «Sígueme». Michael, todavía en shock, miró a Sarah. «¿Qué está haciendo?», preguntó con voz tensa. «No lo sé, pero confío en él», respondió Sarah. Max ya había tomado una decisión. No iba a dejar que se quedaran allí. Iba a sacarlos de esto. Sin otra opción, siguieron a Max por los pasillos llenos de humo. El calor era intenso y les dificultaba la respiración. El rugido del fuego era ensordecedor ahora, y Sarah podía sentir el peso del miedo presionando su pecho. Miró a Lily, que seguía acunada en sus brazos, y luego a Michael, cuyo rostro era una máscara de miedo. Pero Max no tenía miedo. Había estado tranquilo y decidido desde el momento en que sintió el fuego, y ahora, en el caos del momento, los guiaba a cada paso. Max no dudó. Los condujo a la puerta trasera, que estaba ligeramente entreabierta, y cuando llegaron, Max se paró frente a ella, abriéndola aún más con su cuerpo. Ladró una vez más, como instándolos a moverse más rápido. Sin mirar atrás, Sarah y Michael salieron de la casa con Max pisándoles los talones. El aire fresco del exterior fue un shock para sus sentidos. El aire fresco de la noche se sintió como un salvavidas. Sarah pudo respirar de nuevo, aunque el terror de lo que acababa de suceder aún se aferraba a ella. Sintió un peso de alivio en el pecho, pero también una profunda sensación de gratitud por Max. Max los había sacado del fuego, había sido su guía a través del humo y el caos. Pero incluso mientras estaban afuera viendo su casa arder en llamas, no pudieron evitar sentir una abrumadora sensación de pérdida. Este era su hogar, su refugio, pero mientras el fuego ardía tras ellos, un pensamiento les rondaba la mente. Si no fuera por Max, no estaríamos aquí. Max era más que una mascota. Era su héroe. El fuego, que había comenzado como una pequeña chispa, era ahora un infierno rugiente, y solo podían observar, pero en medio de la destrucción, solo tenían una cosa, el uno al otro, y tenían a Max. Solo entonces Sarah comprendió realmente lo que Max había hecho. Les había salvado la vida, y ahora, de pie en el fresco aire nocturno, lo miró, su fiel y valiente compañero, y susurró: «Nos salvaste, Max». Y Max, como diciendo: «No es nada», simplemente meneó la cola. Tras apagar el fuego, la noche pareció extrañamente silenciosa. El crepitar de las llamas había desaparecido, y solo quedaba el tenue aroma a humo que impregnaba el aire. Era difícil creer que apenas unas horas antes su casa hubiera estado llena de calidez, risas y los sonidos de la vida cotidiana. Ahora solo quedaba la silueta desolada de un hogar reducido a cenizas. Pero a pesar de la devastación, había una sensación de alivio. Habían salido con vida. Tenían que agradecerle a Max por eso. Sin él, tal vez no habrían llegado a tiempo. La sensación de su presencia tranquila y firme aún flotaba en el aire. La familia que estaba junta afuera estaba a salvo. Pero la sensación de pérdida era pesada. Sarah abrazó a Lily con fuerza, envolviéndola con sus brazos protectoramente. Los ojos de la niña estaban muy abiertos, todavía demasiado joven para comprender completamente lo que acababa de suceder, pero el consuelo de su madre fue suficiente. Michael estaba junto a Sarah, su brazo alrededor de su cintura, su mirada fija en los restos humeantes de su casa. Era imposible imaginar lo rápido que todo se había incendiado. Max estaba a unos metros de distancia, su cuerpo tenso mientras veía llegar los camiones de bomberos. Las brillantes luces de los vehículos de emergencia se reflejaban en su abrigo dorado, pero no parecía preocupado. Estaba tranquilo como siempre lo había estado. Incluso frente al peligro, Max se había mantenido unido, guiándolos a un lugar seguro con un sentido de propósito que nadie más tenía. «Max, fuiste increíble», dijo Michael con voz llena de asombro mientras miraba al perro.
Nos salvaste. Te lo debemos todo. Max meneó la cola como diciendo, no hay necesidad de agradecimientos, solo hago mi trabajo. Fue en momentos como estos que Sarah se dio cuenta de que Max era mucho más que una mascota. Era familia. Era su protector. Y esta noche había sido su héroe. Los camiones de bomberos habían terminado su trabajo y los bomberos comenzaron a recoger lo que habían hecho por la noche. Pero para los Parker, la noche acababa de comenzar. Se quedaron juntos mirando los restos de su hogar, sin saber cuál sería el siguiente paso. Sus vidas habían dado un vuelco en un instante, pero había una cosa que sabían con certeza. Pasara lo que pasara, lo superarían. Juntos. Sería un largo camino por delante, lleno de reclamaciones de seguros, reconstrucción y la tarea de empezar de nuevo. Pero en ese momento, de pie en el aire frío de la noche, los Parker sintieron gratitud por las cosas simples, su seguridad, la de ellos y la de Max. Max, el perro que les había salvado la vida, nunca les había pedido nada a cambio. No necesitaba elogios ni reconocimiento. Todo lo que necesitaba era estar ahí para las personas que amaba. Y eso era suficiente. Sarah se agachó y le rascó detrás de las orejas a Max. Eres el mejor chico, Max, susurró con voz llena de emoción. Max, siempre humilde, simplemente se sentó a su lado, sus ojos gentiles, su cola meneándose suavemente a la luz de las luces del camión de bomberos. Era como si entendiera que su trabajo estaba hecho y que ahora era el momento de que la familia sanara. A medida que la noche se extendía, la familia sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Pero también sabían que con Max a su lado no había nada que no pudieran enfrentar juntos. El fuego se había llevado su hogar, pero no se había llevado a su familia. No se había llevado su amor. Y ciertamente no se había llevado a Max. Esa noche, mientras estaban sentados en el suelo frío, Max se acurrucó a su lado y por primera vez en horas sintieron una sensación de paz. Porque con Max nunca estaban solos. Los siguientes días fueron un borrón de actividad, visitas de los ajustadores de seguros, reuniones con el departamento de bomberos y la ardua tarea de averiguar qué vendría después. Pero incluso en medio del caos, una cosa permaneció constante. Max no se había separado de ellos desde el incendio. Permaneció cerca, su presencia, una silenciosa garantía de que, sin importar lo difícil que se pusieran las cosas, no estaban solos. Con el paso de los días, la familia buscó alojamiento temporal mientras reconstruían sus vidas. No fue fácil. Hubo momentos en los que parecía que todo se derrumbaba, cuando el peso de la pérdida era insoportable. Pero a pesar de todo, Max mantuvo la calma. Su presencia firme proporcionó a la familia una sensación de estabilidad. Fue a la tercera mañana después del incendio que Sarah comprendió algo profundo. Estaban sentados en el sofá de su apartamento temporal, con el aroma a café recién hecho en el aire. Michael leía el periódico, Lily jugaba con sus juguetes y Max estaba tumbado a los pies de Sarah. El caos se había calmado por un momento y, por primera vez desde el incendio, Sarah sintió que tal vez todo iba a estar bien. Max tenía una forma de hacerla sentir así. No se trataba solo del incendio, sino de todo lo que había hecho por ellos cada día, en cada pequeño detalle. Ya fuera tumbado junto a George, cuando se encontraba solo jugando a la pelota con Lily en el jardín, o simplemente escuchando a Sarah cuando necesitaba hablar, Max siempre había estado ahí. Y ahora, después del incendio, seguía allí, recordándoles que, sin importar lo mal que se pusieran las cosas, se tenían el uno al otro. Mírenlo, dijo Sarah con voz suave mientras veía a Max dormir plácidamente a sus pies. Ha pasado por tanto, pero todavía está aquí con nosotros. Él es la razón por la que todos estamos bien. Michael la miró asintiendo. Sí. Él es quien nos salvó. Él es la razón por la que todos seguimos aquí. Max se movió ligeramente al oír su nombre, pero no se levantó. Simplemente levantó la cabeza, miró a Sarah y a Michael un momento, y luego volvió a recostarse con un suspiro de satisfacción. Para él, era solo un día más con su familia, los que amaba y protegía. Mientras Sarah miraba a Max, sintió que una sensación de esperanza crecía en su interior. Habían perdido tanto, su hogar, sus pertenencias, la comodidad de su rutina, pero aún se tenían el uno al otro. Y aún tenían a Max. Eran las cosas más pequeñas las que le daban esperanza,
como la forma en que Max se acurrucaba contra su pierna, o cómo se acurrucaba junto a Lily mientras ella dormía. Los pequeños momentos de paz que hacían que la vida volviera a la normalidad, incluso cuando todo lo demás parecía estar en ruinas. El incendio se había llevado tanto, pero no a su familia. No les había quitado el amor que se tenían. Y no les había quitado a Max, su héroe tácito. Gracias, amigo, susurró Michael, mirando a Max mientras el perro levantaba la cabeza y movía la cola perezosamente en respuesta. Max no necesitaba palabras. Siempre había sabido exactamente lo que su familia necesitaba, y, a cambio, le habían dado una vida llena de amor y cariño. No pedía mucho, solo un lugar cálido donde dormir, una pelota que buscar, y, lo más importante, su amor. Y lo tenía en abundancia. En las próximas semanas, la familia enfrentaría muchos desafíos. Reconstruir su hogar, planear su futuro y procesar el trauma del incendio. Pero con Max a su lado, sabían que podían manejarlo. Para Sarah Michael y la pequeña Lily, la vida había cambiado para siempre. Pero el vínculo que compartían con Max se había fortalecido aún más. Era un vínculo construido sobre la confianza, el amor, y lo más importante, el coraje para enfrentar lo que viniera después. Y cuando el sol se puso esa tarde pintando el cielo en tonos rosas y naranjas, Sarah no pudo evitar sentir una profunda gratitud por el perro que los había salvado a todos. Max no era solo un perro, era familia, y estarían eternamente agradecidos por él. Los días posteriores al incendio estuvieron llenos de emociones encontradas, tristeza por la pérdida de su hogar, incertidumbre sobre el futuro, pero también una abrumadora sensación de gratitud por sus vidas. En medio de todo el caos, una cosa se volvió clarísima. Max, el Golden Retriever que había sido un compañero leal durante años, era más que una mascota, era su guardián. El héroe silencioso de la familia. Sarah se sentó en el sofá meciendo suavemente a Lily para que se durmiera en sus brazos. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. Era la primera vez en días que Sarah se permitía un momento para sentarse y respirar. Miró a Max, que yacía pacíficamente junto a la puerta, con los ojos medio cerrados pero aún alerta. Max siempre había sido protector, pero ahora, tras el incendio, era casi como si supiera que tenía un propósito superior. Nunca se apartaba del lado de la familia. Ya fuera cuidando a Lily mientras dormía la siesta, o quedándose cerca de George, cuando se ponía ansioso, Max siempre estaba allí, listo para intervenir cuando fuera necesario. Una tarde, solo unos días después del incendio, Sarah notó algo extraño. Max había estado inquieto toda la mañana, dando vueltas por la casa como si no pudiera calmarse. Se detenía en una habitación, husmeaba y luego pasaba a la siguiente. Sarah intentó restarle importancia al principio, pensando que simplemente se estaba adaptando al cambio en su situación vital. Pero no era solo eso. El comportamiento de Max era diferente. No solo estaba inquieto, parecía estar sintiendo algo. Algo que Sarah aún no podía ver. «Max, ¿qué pasa, amigo?», preguntó Sarah tratando de calmarlo. Max se detuvo, mirándola con sus grandes ojos marrones, las orejas erguidas y la nariz crispada. Era como si estuviera tratando de decirle algo. Su atención estaba fija en la esquina de la habitación cerca de la cocina. De repente Max se giró y corrió hacia la puerta ladrando con urgencia. «Max, ¿cómo se llama Sarah?». Se levantó del sofá, con el corazón acelerado. Max ladró de nuevo, con más urgencia, esta vez moviendo la cola furiosamente mientras miraba a Sarah. Sin pensarlo, Sarah lo siguió a la cocina, donde Max se detuvo entre ella y la puerta. Tenía los ojos muy abiertos, alerta, como si esperara algo. Sarah no sabía de qué intentaba advertirla, pero instintivamente sintió una oleada de ansiedad. Había visto a Max actuar así antes, pero nunca con tanta intensidad. Algo andaba mal, pero no sabía qué. Justo cuando estaba a punto de llamar a Michael, oyó un leve crujido afuera. Al principio era casi demasiado bajo para oírlo, pero luego se hizo más fuerte. Era inconfundible, el sonido de algo quemándose. ¿Es fuego?, susurró Sarah. Un escalofrío le recorrió la espalda. Max ladró una vez más y corrió hacia la ventana, con el cuerpo tenso. Intentaba decirle algo. Sarah corrió y corrió las persianas. Y allí estaba el humo, un humo espeso y oscuro que salía de la casa del vecino.
El incendio ya había comenzado. Su corazón se detuvo por un momento. No podía creerlo. En los días posteriores al incendio, había estado tan concentrada en la recuperación de su familia que ni siquiera había considerado la posibilidad de otro incendio cerca. Pero ahora era real. La casa de otra familia estaba en peligro. Y Max, siempre protector, lo había presentido antes que nadie. Sin dudarlo, Sara corrió a tomar su teléfono para llamar al 911. Pero antes de que pudiera marcar, Max ladró de nuevo con más urgencia esta vez. Estaba agitado, ahora caminaba de un lado a otro y tiraba de la puerta como si supiera que el peligro no estaba afuera, estaba cerca. «Max, quédate, ¿necesitamos pedir ayuda?», gritó Sara tratando de calmarlo. Pero Max no le escuchaba. Corrió hacia la puerta principal y comenzó a arañarla con sus patas gimiendo y tirando del picaporte. Algo en la forma en que Max estaba actuando hizo que el corazón de Sara se acelerara. Era como si supiera que cada segundo importaba. Rápidamente marcó a Michael con las manos temblorosas. «Michael, hay un incendio. Está cerca. Necesitamos». Sara empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar, oyó un fuerte estruendo afuera. Max empezó a aullar. «Max, no», gritó Sara, pero el perro ya estaba en la puerta, buscando salir con todas sus fuerzas. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Sara. Max nunca había sido tan insistente, tan decidido. La urgencia de sus acciones era innegable. No solo intentaba advertirles del incendio, intentaba ponerlos a salvo. Y ahí fue cuando lo comprendió. Max no era solo el perro de la familia, era su protector. Cuando Sara abrió la puerta, Max salió disparado sin pensarlo 2 veces, corriendo a toda velocidad hacia el jardín delantero. Sara lo siguió con el corazón latiéndole con fuerza. A lo lejos, la casa del vecino estaba envuelta en llamas, pero a Max no le preocupaba. Estaba concentrado en poner a su familia a salvo. «Max, espérame», gritó Sara mientras lo seguía con la voz temblorosa. Pero Max no se detuvo. Corrió directo al otro extremo del jardín y luego la miró como diciendo: «¡Vamos! ¡Tenemos que irnos!». Movía la cola, pero su actitud era seria, no era solo un juego. Era una cuestión de vida o muerte. Sara corrió más rápido, con las piernas pesadas pero impulsada por la urgencia de las acciones de Max. No entendía del todo cómo había percibido el fuego antes que nadie, ni cómo sabía exactamente qué hacer. Pero mientras lo seguía por el patio, y por el sendero que se alejaba de la casa, se dio cuenta de algo que la acompañaría para siempre. Max los había salvado a todos. No solo del incendio, sino del caos y el miedo que los rodearon tras él. Él los había mantenido a salvo. Lo supo incluso cuando ellos no. Y mientras corrían juntos, el humo de la casa vecina se densificaba en la distancia. Sara sintió una profunda y abrumadora gratitud. Max había hecho lo que nadie más podía hacer. Los había mantenido a salvo de nuevo. Mientras la familia se reunía en torno a su nuevo refugio improvisado, lejos de los peligros del incendio, Max permaneció junto a él, con la mirada tranquila pero alerta. Había hecho su trabajo. Y en ese momento, Sara no pudo imaginar su vida sin él. Max, el valiente protector, había demostrado una vez más por qué no era solo un perro. Era un héroe. Con el paso de los días, la realidad del incendio comenzó a asentarse. La familia estaba a salvo, pero su hogar había desaparecido. El fuego se lo había llevado todo: ropa, muebles, recuerdos, pero no les había quitado la vida. No les había quitado la esperanza. Y sobre todo, no les había quitado su profunda gratitud por Max, el perro que los había salvado. Esa noche, después de que el fuego fuera contenido y los equipos de emergencia se marcharan, la familia Parker se sentó en un refugio temporal. La casa de un amigo, donde pudieron quedarse mientras decidían qué hacer. El humo aún flotaba en el aire, y la adrenalina del incendio se disipaba lentamente, dejando agotamiento a su paso. Pero en medio del cansancio, había algo más en la habitación: una profunda gratitud tácita. Max yacía a los pies de la silla de Sara. Su pelaje dorado aún brillaba a pesar del caos del día.
Reposaba la cabeza sobre sus patas y observaba a la familia con esa mirada serena y cómplice que siempre tenía. Para cualquier otra persona era solo un perro, pero para los Parker Max era un héroe. Un protector. Un salvavidas. Max, eres el mejor perro del mundo, dijo Michael suavemente, con la voz cargada de emoción. Le rascó detrás de las orejas a Max y el perro respondió con un meneo de cola satisfecho. Nos salvaste. De verdad lo hiciste. Sarah le sonrió a Max, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sabías, ¿no? Sabías que algo andaba mal antes que cualquiera de nosotros. Nos mantuviste a salvo. Ni siquiera sé cómo agradecerte. George, que había estado inusualmente callado todo el día, se aclaró la garganta y miró a Max con una mezcla de admiración y afecto. Nunca he visto nada igual, dijo con la voz ronca, pero llena de sinceridad. Ese perro tiene un corazón de oro. E instintos más agudos que cualquier cosa que haya conocido. No es solo una mascota. Es familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, cargadas de emoción. La familia se sentó en silencio, cada uno procesando los eventos de los últimos días a su manera, pero todos compartían un pensamiento común. Max había sido su guardián silencioso, su protector no reconocido, todo el tiempo. Había dado un paso al frente cuando más lo necesitaban sin dudarlo, sin pensar en su propia seguridad. Max, eres más que un perro. Eres un héroe, dijo Michael en voz baja, con la voz cargada de gratitud. Gracias por todo. Max no respondió con palabras, por supuesto. Pero mientras Michael hablaba, los ojos del perro se suavizaron y dio un pequeño suspiro de satisfacción. Era como si comprendiera, como si supiera que sus acciones habían significado algo profundo para la familia. Durante los siguientes días la familia Parker se adaptó a un nuevo ritmo. Se alojaban con amigos y trabajaban en la reconstrucción de sus vidas. Todavía había mucho que hacer. Papeleo, reclamaciones de seguros, encontrar un nuevo hogar. Pero a pesar de todo, una cosa permaneció constante. Max. Cada vez que se sentían abrumados por los desafíos que se avecinaban, miraban a Max, y sus corazones se tranquilizaban. Había algo increíblemente estable en la calma inquebrantable de los perros. Ante la crisis, cuando el mundo parecía desmoronarse, Max había sido quien los había anclado. Era la presencia firme en la que siempre podían confiar. Max, eres nuestra roca, decía Sarah todas las noches antes de acostarse, abrazando a Lily. Gracias por todo lo que hiciste. Y cada vez que Max respondía con su propia calma, un suave toque con el hocico contra la mano de Sarah, o un suave meneo de la cola, su presencia era más que suficiente. Lo era todo. Con el tiempo, Max continuó demostrando no solo ser un perro, sino un verdadero protector. Permaneció al lado de la familia en cada paso del camino, siempre listo para intervenir cuando fuera necesario. Protegió su nuevo hogar con la misma vigilancia que había demostrado antes. Estaba allí cuando Michael necesitaba una presencia reconfortante después de un duro día de trabajo. Cuando Sarah necesitaba un momento de paz después de un largo día con Lily, y cuando George necesitaba a alguien con quien compartir un momento de tranquilidad en el porche. El vínculo de Max con la familia se fortaleció aún más en las semanas siguientes. Ya no era solo un perro. Era el corazón de la familia, el protector que nunca podrían reemplazar. Había hecho lo impensable salvándolos del peligro y, a cambio, la familia le dio todo lo que tenía. Amor, gratitud y un lugar en sus corazones para siempre. El incendio pudo haberles arrebatado su hogar, pero trajo algo aún más preciado a sus vidas. Max, el perro, que los había salvado a todos. Y mientras reconstruían sus vidas y su hogar, lo hacían sabiendo que nunca estaban realmente solos. Tenían a Max a su lado. Y con él podían afrontar cualquier cosa. A veces, en los momentos de tranquilidad después de una tormenta, cuando todo parece asentarse en una nueva paz, nos encontramos reflexionando sobre las cosas que realmente importan. Para la familia Parker, esa reflexión llegó en la forma de Max, su fiel Golden Retriever. Max siempre había estado ahí en los pequeños y grandes momentos. Desde la primera vez que se encontró con Sarah de cachorro, hasta la forma en que permaneció al lado de George tras la pérdida de su esposa. Max había sido más que una mascota, había sido un compañero, un confidente y un protector. Ahora, tras el incendio, la familia estaba aceptando que Max había sido su guardián todo el tiempo. No solo había sido un perro que vivía con ellos en casa.
Los había estado cuidando, percibiendo el peligro e interviniendo cuando más lo necesitaban. Una tarde, mientras Sarah estaba sentada en el porche viendo cómo el atardecer teñía el cielo de tonos rosados y naranjas, no pudo evitar pensar en todo lo que habían pasado como familia. El incendio había sido un evento devastador, que podría haberlos separado. Pero, en cambio, los había unido más y había profundizado su aprecio por el amor y la lealtad que compartían con Max. Miró al perro, que yacía tranquilo en el porche, viendo pasar el mundo con su habitual calma. En ese momento, se dio cuenta de algo. Max les había enseñado más que el valor de la lealtad. Les había mostrado lo que significaba cuidarse de verdad. Les había recordado la importancia de proteger a quienes amamos sin importar el costo. Y en un mundo donde tanto podía ser incierto, Max había demostrado que a veces la mayor fortaleza reside en los actos más simples. Estar ahí para quienes más te necesitan. Gracias, Max, susurró Sarah suavemente, como si el perro pudiera entender sus palabras. Gracias por ser nuestro protector. Por ser nuestra familia. Max la miró con sus ojos marrones, suaves y llenos de comprensión. Y por un instante, sintieron que todo volvía a estar bien. A medida que los días se convertían en semanas, la familia Parker comenzó a reconstruir no solo su hogar, sino también sus vidas. El incendio les había arrebatado mucho, pero también les había dado algo invaluable, un sentido más profundo de unidad, una fuerza renovada y la certeza de que podían afrontar cualquier desafío siempre que estuvieran juntos. Y nada de eso habría sido posible sin Max. Max se había convertido en el ancla de la familia, su fuente inquebrantable de fortaleza. Cada mañana, cuando el mundo aún se sentía incierto, encontraban consuelo en su presencia. Sus ojos serenos, su mirada firme, y su silenciosa forma de demostrar afecto se convirtieron en su recordatorio de que, por muy difíciles que se pusieran las cosas, no estaban solos. Una noche, después de un día particularmente largo revisando el papeleo del seguro e intentando comprender el desastre que había dejado el incendio, Michael se hundió en el sofá, exhausto. Sarah había acostado a Lily y George se había acostado temprano, cansado del estrés. Pero Max permaneció junto a Michael como siempre. El perro estaba tumbado en el suelo a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas. «Sabes, amigo Michael», dijo su voz un poco ronca por el largo día, «no sé cómo habríamos superado esto sin ti». Max levantó la cabeza al sonido de la voz de Michael, sus ojos marrones llenos de comprensión. Michael se inclinó y rascó al perro detrás de las orejas. «Has sido la única constante durante todo esto, Max. El fuego, el desorden, la confusión, ha sido lo único que nos ha mantenido con los pies en la tierra». La cola de Max dio un suave golpe en el suelo en respuesta y Michael sonrió una pequeña sonrisa cansada. «No creo que te hayamos agradecido lo suficiente», Michael continuó. «Nos salvaste. Eres la razón por la que todos seguimos aquí. Y por eso te debemos todo». Max simplemente lo miró con esa misma mirada tranquila e inquebrantable. Para cualquier otra persona podría haber parecido solo un perro mirando a su dueño, pero para Michael fue más que eso. Era como si Max entendiera cada palabra, cada sentimiento. El vínculo que compartían forjado a través del fuego, y fortalecido después, era tácito pero profundo. Max había dado un paso al frente en un momento de crisis, cuando más lo necesitaban, y al hacerlo, lo cambió todo para los Parker. Les había mostrado lo que significaba ser fuerte, proteger y amar incondicionalmente. Esa noche, mientras Michael se quedaba dormido, pensó en todo lo que habían perdido, pero también en todo lo que aún tenían, el uno al otro y a Max, el perro que había sido su héroe, su guardián, su protector silencioso. Y mientras lo tuvieran a su lado, sabían que estarían bien. Habían superado la tormenta, y ahora juntos construirían algo aún más fuerte después de las consecuencias, gracias a Max. En los meses siguientes, la vida comenzó a volver a la normalidad para la familia Parker. El olor a pintura fresca impregnaba el aire mientras trabajaban juntos para restaurar su nuevo hogar. El sonido de la construcción se escuchaba por todo el vecindario, mientras otras familias también reconstruían tras el incendio. Pero para los Parker la reconstrucción era más que solo ladrillos y cemento. Se trataba de sanar, fortalecerse y apreciar lo que realmente importaba. Max seguía siendo su compañero constante,
Su vínculo con la familia se profundizó y recordaban cada día lo extraordinario que había hecho por ellos. No era solo un perro, era su héroe, su guardián, la razón por la que habían sobrevivido al incendio, y la razón por la que podían afrontar cada nuevo reto con esperanza. Una tarde, al ponerse el sol, los Parker se reunieron en su nuevo patio trasero para disfrutar de un tranquilo momento familiar. Max estaba tumbado en el césped, meneando la cola lentamente mientras observaba a la familia con satisfacción. Sarah, Michael y George estaban sentados juntos, disfrutando de la paz que tanto habían luchado por recuperar. Y Lily, ahora una niña pequeña, caminaba por el patio riendo mientras jugaba. «Este es nuestro hogar», dijo Sarah, con voz suave pero firme. «Aquí es donde debemos estar». Michael sonrió, agachándose para acariciar el pelaje de Max. «No estaríamos aquí si no fuera por él», dijo con voz llena de gratitud. Max lo miró con ojos cálidos y firmes, como si reconociera la verdad en las palabras de Michael. «¿Nos salvó?», añadió George en voz baja, con voz llena de emoción. No dudó, sabía lo que había que hacer. La familia permaneció en silencio un momento, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Habían pasado por mucho, pero juntos lo habían superado. Y en el centro de todo, estaba Max, el perro que los había salvado, el perro que nunca los había defraudado. A medida que avanzaba la noche, la familia continuó reflexionando sobre su travesía y sobre la extraordinaria lealtad de su Golden Retriever. Sabían que siempre llevarían consigo el legado de aquella noche, la noche en que Max lo arriesgó con acento agudo todo para salvarlos. Y cada año, en el aniversario del incendio, se reunían para recordar, celebrar y honrar a su héroe. El héroe que era más que un perro, era familia. La historia de Max jamás sería olvidada. Perduraría no solo en la memoria familiar, sino en la forma en que vivieron sus vidas, agradecidos, fuertes, y siempre recordando el profundo e inquebrantable vínculo que compartían con su extraordinario perro. Max les había dado todo, y a cambio siempre le brindarían su amor, su lealtad y su gratitud, porque había demostrado que los grandes héroes a veces vienen en forma de perro. ¡Qué increíble historia de lealtad, valentía y amor! Max nos demostró que los héroes pueden ser de todo tipo, incluso con 4 patas. Si esta conmovedora historia te conmovió, compártela con tus amigos y familiares. Hazle saber lo fuerte que puede ser el vínculo entre humanos y animales. Si tienes una mascota, tómate un momento para apreciarla, porque podría ser tu héroe cuando menos te lo esperas. No olvides darle me gusta y comentar y suscribirte para ver más historias reales increíbles que nos recuerdan la belleza del mundo. Y recuerda, el amor de una mascota es incondicional, así que demuéstrale tu cariño hoy. Gracias por verla, y esperamos verte en la próxima historia.